Buenas noches, hermano, que Dios le bendiga en este hermoso día. La verdad que es un placer poder predicar la palabra de Dios y sé que Dios a través del mensaje que ha traído a mi corazón nos va a bendecir y nos va a hablar para que podamos ir siendo alineados para poder ejercer y hacer su voluntad. Así que yo los invito, los que estén allí, escuchando, que puedan abrir sus Biblias en Deuteronomio, en el capítulo 1, desde el verso 41 hasta el verso 46. Dice la palabra de Dios, tiene como un título, La derrota enorme. Entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y armaste cada uno con sus armas de guerra y nos preparaste para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles que no subáis, ni que peleen, pues no estoy entre vosotros, para que no sean derrotados por vuestros enemigos. Y les hablé y no diste oído. Antes fuiste rebelde al mandato de Jehová y persistiendo con altivez, subiste al monte. Pero salió a nuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y nos persiguieron como hacen las avispas, y nos derrotaron en Seir, hasta Horma. Y volviste y lloraste delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó nuestra voz, ni prestó su oído. Y estuviste en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Amén. Este pequeño mensaje que he preparado para hoy, yo le puse como título, muchos arrepentidos, pocos convertidos. El pueblo de Dios, Israel, tenía una promesa de parte de Dios que cuando ellos salieran de Egipto, cuando ellos partían de Egipto, que Dios lo iba a conducir hacia la tierra prometida. Tierra, dice la Biblia, que fluye leche y miel. Y esa promesa de llegar a la tierra prometida no era para un pequeño grupo de personas nomás. Cuando Dios da la promesa en las Escrituras y que le dice a Moisés acerca de esta promesa, cuando Dios da la promesa de conducir a este pueblo hacia la tierra prometida, cuando Dios ejerce esa voluntad en el pueblo, la da hacia todas las personas de Israel, hacia todos. De hecho, cuando Dios escuchó el clamor, dice en Éxodo 3, del pueblo a causa de cómo estaba gimiendo en Egipto, Dios escuchó el clamor del pueblo y a causa de cómo gemían y del maltrato que sufría todo el pueblo judío en Egipto, Dios tuvo compasión de eso, tocó el corazón de Moisés y le habló a Moisés para que pudiera ir a libertar al pueblo. Y todos sabemos la historia cómo fue. Llega Moisés junto con Aarón, se dan a conocer a sus hermanos, al pueblo, y comienza una larga travesía con Dios poniendo su mano de poder y de misericordia sobre todo, su mano de poder sobre Egipto y de misericordia sobre Israel, porque recordemos que las plagas tocaban a Egipto, consumían a Egipto poco a poco, pero a Israel no. En Israel, dice, donde estaba el pueblo de Israel no sucedía absolutamente nada. Y así fue el Señor liberando al pueblo. Fue mostrando el poder con una plaga, la de la sangre, la de las ranas, la de los piojos, la de la úlcera, la del ganado, en fin, las 10 plagas hasta que llega la plaga de los primogénitos. Y prácticamente dice que cuando se cumplieron 430 años de haber estado en Egipto, el pueblo fue expulsado por los egipcios. Y fueron y tuvieron una larga travesía en el desierto, en la cual el desierto era como el nexo, como el punto que iban caminando conforme al propósito que Dios tenía, que era conducirlo a la tierra prometida, que era una tierra que Dios mismo había preparado para ellos. Y llegado el tiempo,
que cuando están en Cades Barnea, dice la Biblia, que era un lugar que estaba cerca ya de Canaán, donde estaban los amorreos, que es donde está la tierra prometida. Llegado el tiempo ya que estaban cercanos, dice que el Señor le habla al corazón de Moisés y le dice a Moisés que prepare 12 príncipes, que prepare 12 personas entre el pueblo y que pudieran ir a reconocer la tierra, a ver qué árboles hay, cómo son las ciudades, por dónde podían estar, cómo son los frutos, que trajeran parte del fruto. Dice que era el tiempo de las uvas, de las granadas, en fin. Y salieron estas 12 personas a inspeccionar durante 40 días la tierra prometida. Y 10 de esas 12 personas vinieron con un mensaje totalmente negativo, un mensaje totalmente lleno de incredulidad, de miedo, de temor. Y 2 personas que fueron Josué y Caleb, como muchos sabemos, fueron los que trajeron un mensaje positivo y de aliento para con el pueblo. Entonces Dios se enojó acerca de esto, de lo que el pueblo hizo. Dios se enojó con el pueblo acerca de esto y dijo que toda esa generación no iba a heredar, no iba a entrar a Canaán, ni siquiera el mismo Moisés, porque cuando el Señor le había dado la orden a Moisés que le hablara a la piedra para que pudiera salir agua, dice la Biblia que Moisés golpeó la piedra. Y todos sabemos que en el libro de Santiago dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Moisés ahí respondió con ira, más allá de la presión que estaba sufriendo, y en la ira del hombre dice que no obra la justicia de Dios. Entonces, llegado el tiempo de entrar a la tierra prometida, no pudo entrar ni Moisés ni parte de esa generación. Y Moisés le habla estas palabras al pueblo, les dice al pueblo en sí, porque Dios habló de que iba a castigar a Israel por la incredulidad que tenía. Les dijo que iban a estar dando vuelta en el desierto, que no iban a entrar en la tierra prometida. Entonces dice que el pueblo respondió y dijo, bueno, sí, hemos pecado contra Jehová, pero nosotros subiremos y pelearemos y se conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Dice, y se armaron cada uno con sus armas de guerra y prepararon todo para subir al monte. O sea, el pueblo, más allá de que había recibido palabra por Moisés mismo, de que no subieran a pelear. Ellos agarraron, desobedecieron, dijeron, sí, reconocemos que hemos pecado contra Dios, pero de todo modo vamos a subir y vamos a pelear conforme a lo que ya Dios nos había establecido. Entonces, en fin, la palabra tiene el título como muchos arrepentidos y poco convertidos, porque el pueblo en realidad mostró ya en el verso 41 que sí estaba arrepentido por lo que había hecho. Porque dice en la Biblia que dice que el pueblo respondió y dice, y me dijeron, hemos pecado contra Jehová. Pero ¿por qué nos damos cuenta que por ahí el pueblo no estaba convertido a Dios? Porque estaba peleando fuera de tiempo. Cuando Dios ellos para poder entrar a pelear con el amorreo, tenían que estar esperando la orden de Dios. No necesariamente por más que la Biblia diga que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que Dios está con nosotros, como dice en Jeremías, como poderoso gigante, que cuando, aunque pase por las aguas yo estaré contigo, aunque tenemos muchísimas promesas de que Dios en el momento de pelea, que Dios en el momento de conflicto va a estar con nosotros, porque mismo Jesús que dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero cuando nosotros no estamos convertidos realmente y a la voluntad de Dios, lo que Dios tiene establecido hacer con cada uno de nosotros, una de las cosas que suceden es que mostramos que estamos arrepentidos y no convertidos porque peleamos fuera de tiempo. Como muchas veces nos damos cuenta en la vida actual, el pueblo ahí en aquel momento se largó a pelear una batalla que Dios no le dijo que vayan a pelear. Dios le estaba dando la orden por Moisés que no subieran, que no se atrevieran a pelear porque iban a sufrir las consecuencias. ¿Cómo nos podemos dar cuenta hoy en la actualidad? Quizás te pones a emprender en un momento que Dios no te esté diciendo que tenga que emprender. Quizás muchas veces te arriesgás a sanar una relación familiar en la cual Dios te está diciendo no te arriesgues todavía a sanar esa relación. Espera en Dios.
descansa en Dios por un momento, ora, intercede por la persona, pero no es el tiempo de ir a pelear, a tratar de ganar en fe esa batalla, porque no la vas a ganar. Entonces muchas veces a nosotros también nos puede suceder esto, que peleamos fuera de tiempo, peleamos nuestra batalla no porque Dios no haya mandado, sino porque sabemos que en las Escrituras dicen que Dios estará con nosotros, pero no somos guiados por Dios. Y recordemos que Romano dice que son hijos de Dios todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces una cosa que muchas veces sucede es que peleamos fuera de tiempo como le pasó al pueblo judío. El pueblo judío en aquel tiempo había recibido palabra que no se arriesgaran a pelear, que no se arriesgaran a subir al monte, a pelear con el pueblo amorreo, porque iban a sufrir consecuencias. De hecho, es lo que el Señor le dijo a Moisés. Y Jehová me dijo Moisés, diles que no suban, que no peleen, pues no estoy entre vosotros, para que no sean derrotados por vuestros enemigos, y les hablé, y les hablé, y no dieron oído. Antes fuiste rebelde al mandato de Jehová, y persistiendo con altivez, subiste al monte. ¿Por qué muchas veces nos pasa normalmente que notamos que muchas veces nos hemos arrepentido con Dios, como que confesamos nuestro pecado con Dios, nuestra falla con Dios, nuestros errores con Dios, pero no mostramos que realmente estamos convertidos con Dios? Porque muchas veces creemos que Dios no ha hablado y Dios no nos ha hablado. Toda parte del pueblo que subió a pelear con el amorreo, te diría el mayor porcentaje del pueblo que subió, excepto Josué y Caleb, que ellos eran más obedientes a lo que Moisés decía, parte del pueblo que subió a pelear, Dios no le había dicho que tenía que pelear. Dios no le había hablado, en particular, que tenían que avanzar en cuanto a esa pelea. Y muchas veces nosotros, en nuestra vida, también nos sucede eso. Podemos congregarnos, podemos leer las escrituras, podemos escuchar música, podemos inclusive interactuar entre hermanos. Y muchas veces estamos en nuestra vida arrepentidos por nuestra manera vana de vivir de antes, por nuestra manera de pensar, pero no mostramos una real conversión. Porque cuando realmente estamos convertidos a Dios, que quiere decir como dado vuelta y que estamos estableciendo la voluntad de Dios, realmente hasta que Dios no nos da una orden específica, nosotros no avanzamos. Porque la Biblia dice en Romanos también que son hijos de Dios todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y en ese momento el pueblo creyó que Dios le estaba hablando. El pueblo creyó que Dios le había dado la orden, porque de hecho dice en el versículo anterior, subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Pero Dios no le había mandado. Dios estaba dando una orden por un líder específico en aquel tiempo. Entonces Dios hoy usa personas, usa los predicadores, usa la palabra de Dios para hablarnos a nuestro espíritu, para decirnos en qué momento realmente nos tenemos que mover. Porque una de las maneras que nosotros tenemos realmente demostrar que estamos convertidos totalmente a Dios es que hasta que Dios no habla, hasta que Dios no nos dice una cosa específica, nosotros no avanzamos. Porque no nos avanzamos por nuestro corazón. Porque Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Y quién lo conocerá? Dios dice que Él escudriña, dice, las intenciones del corazón. Entonces tenemos que muchas veces meditar acerca de esta palabra y saber que tenemos que esperar que Dios nos hable. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que Dios nos habla? Porque muchas veces vamos a leer la Escritura y vamos a descansar en un versículo. Vamos a meditar en ese versículo. Muchas veces la palabra va a ser enviada por medio de una predicación de cualquier hermano o podría ser también de algún canal de YouTube,
como el de la iglesia o como lo hay por otros predicadores, y vemos que nos damos cuenta que la palabra llegó a nuestro espíritu, nos conmueve a nuestro espíritu, entonces decimos, sí, ahí sí Dios me está hablando que yo haga esto y aquello. Pero si Dios no nos da orden específica, no nos movamos, esperemos. Como dice la Biblia, estés quieto y verás la salvación del Señor. Muchas veces hay que saber esperar en Dios, descansar en Dios. Por eso que la Biblia dice que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones y ruegos con acción de gracia. Muchas veces tenemos que saber comprender y esperar que hasta que Dios no nos habla, nosotros no nos vamos a mover. Tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo del Señor. Acá Moisés le había dado la orden al pueblo que no se movieran, que no insistieran, pero dice que ellos persistiendo con altivez, con altivez subieron al monte. Dice, pero salió a nuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y nos persiguieron como hacen las avispas y nos derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvimos y lloraste delante de Jehová, pero Jehová no escuchó nuestra voz ni nos prestó el oído. Y estuviste en Cades Barnea por muchos días, los días que habéis estado allí. ¿Qué es lo que sucede cuando muchas veces estamos arrepentidos y no convertidos de manera radical a Dios? Que radical quiere decir de raíz. Cuando estamos convertidos de raíz, muchas veces peleamos fuera de tiempo, creemos, como decíamos hoy, que Dios no había hablado y Dios no lo habló. Y lo que nos sucede normalmente es que el enemigo nos vence categóricamente. Queremos tener victoria en lo económico y no tenemos victoria en lo económico. Queremos tener victoria en lo familiar y no tenemos victoria en lo familiar. Queremos obtener victoria en lo espiritual y tampoco visibilizamos nuestra vida, nuestra victoria en lo espiritual, nuestra victoria en lo laboral, nuestra victoria en la vida social, nuestra victoria en cualquier rango de nuestra área de nuestra vida. Queremos visibilizarla, pero no se pueden ver. ¿Y por qué? Porque el enemigo nos vence categóricamente. El enemigo, Satanás, se burla de nosotros porque estamos siendo guiados por nuestra propia carne. Por eso que la Biblia dice que si habéis comenzado por el Espíritu Santo, por el Espíritu, no termines en la carne. El pueblo de Israel en Éxodo, cuando se arrepintió, cuando tuvo el clamor, cuando reconoció delante de Dios, el pueblo había comenzado la obra camino a Canaán en el Espíritu. Por eso que en el Espíritu vio grandes señales de Dios. Más allá de la incredulidad, de las luchas que tuvo Moisés, en el momento que recién comenzó la obra, ellos comenzaron en el Espíritu Santo, en el Espíritu de la obra, pero después terminaron en la carne. Entonces Dios, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Que no hagamos eso. Porque lo que vamos a ser perjudicados somos nosotros. ¿Y cuál es la clave? La clave es lo que dice en el verso 41. Dice, entonces respondieron y me dijiste, hemos pecado contra Jehová. Dice, y nosotros subiremos y pelearemos. Muchas veces reconocemos que pecamos delante de Dios, reconocemos que estamos errando delante de Dios, y no hay una conversión radical. No hay una conversión como la que tuvo Josué y Caleb, que en el momento que ellos vieron al pueblo entregado a la incredulidad, al miedo, al temor, a abortar la promesa, ellos dicen que rasgaron su vestido, hicieron callar al pueblo y estuvieron alentando al pueblo, aunque el pueblo estaba hablando de apedrearlos, aunque el pueblo estaba hablando de solicitar capitanes que pudieran volver a Egipto. Había dos personas del grupo de esas 12 personas que habían realmente mostrado que estaban convertidos de todo el corazón a Dios. Y la Biblia dice en Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos, dice la Biblia, y para que vengan del Señor, dice, tiempos de refrigerio. Lo vamos a leer porque dice Hechos 3, creo que está. Hechos capítulo 3, verso 19. Acá está. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere que vos y yo podamos tener tiempo de refrigerio. Pero ¿cuál es la clave? Tener un verdadero arrepentimiento de corazón a Dios.
que podamos entregarle de corazón nuestros pecados, que podamos entregarle a Dios nuestro pecado de murmuración, como de altivez, como decía que tenía el pueblo, de orgullo, de enojo, de ira. Cada uno de nosotros sabe en nuestro corazón de qué manera estamos delante de Dios. Y la manera que podamos tener realmente bendición y victoria delante de Dios, de tal manera que podamos captar la atención en nuestra propia vida y en nuestra vida familiar y en nuestra vida espiritual, es que podamos estar realmente arrepentidos y convertidos. Como inició el ministerio Jesucristo y Juan el Bautista. Ellos iniciaron el ministerio diciendo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere que se pueda visibilizar la bendición de Él sobre tu vida, sobre la mía, pero necesitamos no solamente reconocer que hemos pecado como el pueblo, sino convertirnos de nuestro pecado para, como bien dijo el apóstol, puedan venir del Señor tiempo de refrigerio. Así que Dios te bendiga, que Dios pueda ayudarnos y que nos pueda guiar para que podamos tener una vida que podamos mostrarle al Señor que estamos totalmente arrepentidos y convertidos para poder establecer su voluntad aquí en la tierra. Que Dios te bendiga. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir. He resuelto en mi vida. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo.
no vuelvo atrás. La cruz está ante mí. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, he decidido